Gracias, Pablo. Efectivamente, el día de ayer tuvimos la votación en el Senado de lo que sería una reforma tributaria progresiva. Vamos a ponerle ese nombre porque lo que tuvimos anteriormente, y ahora lo vamos a explicar, en el 2017 con Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, ya muchos se olvidaron quiénes fueron los ministros de Hacienda en su momento, fue una reforma tributaria regresiva, es decir, que fue para atrás en una serie de pisos construidos en materia de tributación. Bueno, vamos a repasar qué es el impuesto a las ganancias para las empresas. Atención, no vamos a hablar del impuesto a las ganancias para los trabajadores, no vamos a hablar de la cuarta categoría, que por cierto, esa modificación ya fue reglamentada y ya empieza a partir de julio a regir el bruto de los 150.000 pesos. Eso ya está funcionando, ya está en marcha. Vamos al impuesto a las ganancias de las empresas. ¿Cómo venía funcionando durante, yo diría, desde fines de los 90 y durante todos los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner? Teníamos una alícuota de 35% común, la empresa pyme pagaba 35%, la empresa grande pagaba 35%, no había segmentación y además se le agregó durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía entre 2013 y 2015 un 10% adicional para dividendos distribuidos. Y ustedes me pueden decir qué significa eso. Bueno, significa que el accionista, que es finalmente el dueño de la empresa, si distribuye dividendos, dividendos es sinónimo de ganancias, y se lo lleva, fundamentalmente en grandes empresas, estás hablando de gente con mucha plata, bueno, adicionalmente paga un impuesto de 10% que se agrega al impuesto que paga la sociedad. Hay muchos tributaristas que han analizado cómo funciona esto históricamente y dicen, efectivamente, vos tenés que cobrarle a la empresa, pero tampoco podés matarla a la empresa. Vos tenés que ir a cobrarle al que tiene. Y el que tiene plata en general es el accionista. Entonces se le agrega el adicional para los dividendos. Esto ya no existió más. Ahora sí vamos a la que viene. A partir del gobierno de Mauricio Macri se empezó con una serie de modificaciones. La más importante fue esta, en donde se empezó la reducción de la alícuota. Del 35% se pasó al 30%. Y para el 2020, o sea, para el año pasado, la alícuota debió haber bajado al 25% según la reforma tributaria de Dujovne. Después podemos discutir si en términos de teoría tributaria las empresas tienen que pagar menos o tienen que pagar más. En el mundo se dice que tienen que pagar menos. Ahora, en Argentina tenemos una situación en donde primero faltan ingresos, pero además hay muchas multinacionales y hay muchas empresas que son extranjeras. Entonces, en algún punto cobrarle menos a las empresas, que entre otras cosas ganan mucha plata y son sucursales multinacionales, no sé si es una buena idea para un país como el nuestro, en donde la recaudación es un punto a reforzar. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cuál es la reforma que propone el Frente de Todos? Que es realmente para mí una reforma muy positiva desde el punto de vista de la progresividad tributaria. 4 puntos. Primero, se suspendió la rebaja del 25% que era para todas las empresas de Dujovne. Esto lo hizo Alberto, apenas asumió, lo hizo ya por diciembre de 2019. En algún momento el diario Clarín decía, bueno, en realidad compensan el tema de la pandemia, lo hacen en el 2021. No, esto se hizo en su momento hace ya 2 años. La segmentación, que ahora la vamos a explicar entre grandes y chicas, sube la alícuota máxima a las más ricas, a las empresas que mejor les va, que son solamente el 10% al 35%. Y además hay perspectiva de género porque en los directorios se les hace una deducción para el pago de honorarios a mujeres, trans, travestis que ocupen esos lugares en los directorios. A la empresa le sale más barato contratarlas como directoras. Con lo cual hay algo ahí, a mi criterio, interesante también respecto de la promoción de mujeres en lugares de toma de decisión. Bueno, avancemos con los tramos. Si nos están viendo pymes, si nos están viendo empleadores, dueños de empresas, hay 3 tramos. El primer tramo es del 25%, es decir, efectivamente se les baja el impuesto, porque hoy el impuesto es del 30%. A las pymes se les baja 5 puntos, porque va a ser de 35%, con una ganancia neta, que no es lo mismo que venta. Ganancia neta es, en la hoja de balance, resultado bruto, ganancia bruta, resultado neto. La última línea, lo que ya está limpio de amortizaciones, lo que ya está limpio de impuestos, incluso la ganancia neta de hasta 5 millones de pesos paga anual 25%. Segundo tramo, quedan 30%, ganancias netas de entre 5 y 20 millones de pesos. Y ahí sí, las que pagan 35%, a esas empresas se les sube
5%, ganancias netas superiores a 20 millones de pesos. Y los dividendos se cobran adicionalmente un 7%. Con lo cual, para los accionistas, fundamentalmente las grandes empresas que distribuyen dividendos, se les está cobrando con esta reforma incluso menos dividendos, menos porcentaje que lo que se le cobraba durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta fue también una discusión, porque hay quienes consideran que esto debió haberse subido todavía más. Pero me parece interesante porque hay sectores como la UIA o algún sector empresarial que se queja de esta reforma, porque claro, porque las grandes pagan 35%, pero la verdad que los dividendos son menos, con lo cual los accionistas pagan menos cuando distribuyen ganancias. Vamos a la última, para los que les gusta mirar el mundo y qué pasa en el mundo y tenemos que parecernos. Fíjense qué países usan alícuotas progresivas. ¿Qué significa progresividad? Lo digo rápido, que la alícuota sube a medida que más ganás o que más tenés. Sos más rico, pagas más. Sos más pobre, pagas menos. Sos una empresa más grande, pagas más. Sos una empresa más chica, pagas menos. Progresividad es muy parecido a justicia tributaria. Es un muy buen concepto para tener en cuenta en estos tiempos de pandemia. Y segmentación por tamaño. Bueno, hay países que ya funcionan así en los impuestos a las ganancias a las empresas. Estados Unidos, Australia, Canadá, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Japón, Corea y Países Bajos. Una última, el Reino Unido en pandemia subió la alícuota máxima a las ganancias de las empresas desde el 19% al 25%. No es solamente Argentina la que lo está haciendo, así que bueno, es una medida para explicar y por eso nos tomamos el trabajo de hacerlo, porque me parece interesante que se pueda contar.